¿Qué es el consumo? Para tal vez nos ayuda más a entender cuáles son los componentes o qué incluimos como el consumo. Y muchas de las cosas que se incluyen son compras que hacen el hogar. Por ejemplo, si un hogar compra maíz, frijoles, y es para comerlo dentro del hogar, entonces eso es consumo. ¿Qué es consumo también? Lo que los hogares gastan en educación, en salud, en electricidad. Pero también hay algunos otros elementos que no son gastos y que sí son consumo, y viceversa, algunos son consumo y gastos a la vez. Por ejemplo, hay ciertos gastos que tienen los hogares que no se consideran consumo, como por ejemplo el pago de los impuestos que pueda pagar un hogar no se considera consumo. Y hay algunos consumos que no son directamente reflejados en el gasto porque no se gastan todos en el momento. Por ejemplo, si usted compra una nueva refrigeradora en su casa, no es que usted la utilice en un solo año, porque una refrigeradora, como muchos otros bienes durables, duran muchos años. Entonces lo que hacemos es estimar cuánto está usted utilizando cada año de esa refrigeradora, parecido a lo que se conoce como la depreciación o el valor de uso de la refrigeradora durante un año. Sumamos el consumo en todos esos rubros que estuvimos mencionando, sobre todo vivienda, educación, salud, alimentos, entretenimiento, cosas diarias del hogar, transporte, comunicaciones. Entonces, en la condición de pobreza de un hogar es si la suma de todos esos factores es demasiado baja, que es muy baja, que no es suficiente, por ejemplo, para comprar un mínimo de kilocalorías. Entonces, cualquiera de los factores puede estar influyendo porque es la suma combinada de todas ellas. Parte de los análisis posteriores que se hace después de medir la pobreza, es tratar de ver qué factores están ligados con la pobreza. Son educación muy baja de los padres o de los hijos de la familia. Tiene que ver mucho el lugar donde viva, si vive en un lugar urbano o un lugar rural. Los pobres tienden a tener agua o electricidad en la casa o ninguna o ambas. A veces hay diferencias que tienen que ver con el lugar donde se vive. Por ejemplo, en el pasado, los pobres rurales, muchos no tenían acceso a la electricidad, mientras que los pobres urbanos sí tenían acceso a la electricidad. Esto lo menciono para ilustrar que a veces hasta esos factores relacionados con la pobreza van a cambiar dependiendo del lugar donde usted viva.